Muy buenas tardes a todos los participantes. Eh, Voy a compartir mi presentación. Bien, en esta presentación les voy a tratar de transmitir la experiencia de resonancia magnética vivida en la pandemia, tratando de mantener siempre un rol lo más activamente posible, pero teniendo siempre en cuenta de que la resonancia magnética para el diagnóstico, ¿cierto?, de la neumonía COVID-19 no es y tampoco probablemente será, ni siquiera probablemente en lo inmediato, la primera línea de acción o la primera línea de decisión diagnóstica, ¿ya? La resonancia magnética ya tiene un rol limitado en la visualización de los campos pulmonares que se ha ido mejorando con el tiempo, con técnicas avanzadas de secuencias especiales para ver el parénquima pulmonar, pero no es lo suyo. Sin duda que la tomografía computada tiene un rol mucho más protagonista y nosotros nos vimos afectados por eso. Bueno, yo les quería contar de todas maneras y partir contando nuestra experiencia de cómo partimos esta pandemia. En Clínica Alemana, en Vitacura, ¿cierto? Tuvimos la fortuna de poder hacer una renovación tecnológica de uno de nuestros equipos. Este equipo se comenzó a desmantelar y a desarmar en la primera semana de diciembre del año 2019, por lo cual estábamos todos muy contentos, ¿verdad?, para poder adquirir esta nueva tecnología. Hicimos una adecuación de nuestras agendas de pacientes, de la citación, abrimos horarios excepcionales de atención, principalmente, ¿cierto?, favoreciendo la atención de pacientes durante la noche, y eso nos ayudó a poder generar una amortización de la cantidad de estudios que dejamos de hacer con la salida de este equipo, generando incluso un crecimiento de un 5% que nadie esperaba en enero, y mucho menos un 12% de crecimiento de la producción de exámenes de resonancia magnética en febrero. Pero nos pasó esto, nos pasó de que el 2020 nos golpeó fuerte, y a resonancia magnética de sobremanera. Y todo lo que teníamos planificado para poder sobrellevar este cambio de equipamiento se vio derrumbado por este año que a muchos obviamente les afectó y resonancia no es la excepción. Aquí tenemos un gráfico donde se ve la caída de nuestra producción, como lo que está en naranjo, ¿cierto?, es la producción del año 2020, lo que está en azul es la producción del año 2019, y ustedes se fijan cómo mediante todos los esfuerzos que hicimos pudimos conseguir números favorables en los primeros 2 meses del año 2020, este año. Sin embargo, llegó marzo y la producción comenzó a caer drásticamente, y recién comienza un proceso de recuperación a partir del mes de julio, que estamos tratando de sostener en la actualidad. Y si ustedes se fijan, el sostener este proceso de recuperación en esta etapa ha sido complejo, porque también nosotros tenemos que garantizar la limpieza de nuestro equipamiento entre pacientes, lo cual prolongó los tiempos de exámenes en resonancia magnética, que es lo que se ve reflejado en esta parte del gráfico. Y tuvimos que adaptarnos, ya nos adaptamos en poder utilizar, ¿cierto?, nuestros elementos de protección, poder acomodar a los pacientes con estos elementos de protección de la mejor manera posible dentro de los exámenes, con todas las complicaciones que esto tiene. Ya no es fácil estar dentro de un ambiente, ¿cierto?, ya más cerrado como el gantry, como el borde del resonador, y si a eso le sumamos que tenemos que estar con elementos de protección, es mucho más difícil todavía. Y estamos en ese proceso, todavía en un proceso de adaptación. Y desde un poco de la esquina del servicio, un poco desde lejos, veíamos cómo tomografía computada tomaba un rol sumamente activo, tal como lo planteó el doctor Silva en su presentación, garantizando, por ejemplo, la detección de neumonía COVID-19, incluso de complicaciones como en este caso, como el tromboembolismo pulmonar en este tipo de pacientes. Y nos preguntamos en su minuto, bueno, ¿cuál es el rol de la resonancia magnética de tórax en estos casos? Y comenzaron a aparecer algunas publicaciones en la bibliografía, porque la verdad nosotros discutimos este caso con los radiólogos y sabemos que no es factible utilizar la resonancia magnética si lo comparamos, por ejemplo, con la rapidez y certeza que tiene la tomografía computada para poder caracterizar esta enfermedad. Sin embargo, en la literatura hay series de casos como la que se presenta a continuación, donde se estudiaron ciertos 8 casos, 5 varones y 5 mujeres, todos ellos con patrones típicos y algunos indeterminados para neumonía COVID-19. Y lo importante de esta serie de casos, que es una serie de casos muy pequeña, pero que está ahí a disposición para que la puedan revisar, es que ellos determinaron de que sí, efectivamente, la resonancia es capaz de poder acercarse, ¿cierto?, a la predicción de este patrón de neumonía COVID muy cercano a lo que genera la tomografía computada.
mediante una serie de secuencias ultra rápidas, como por ejemplo los T2 Haste, el T1 Vibe-Dixon y T1 STIR o TIRM, para poder mostrar los patrones de neumonía en los campos pulmonares. Obviamente esto se comparó con las tomografías computadas que a estos pacientes se les realizó, y bueno, ellos llegaron a esa conclusión que si bien nosotros tuvimos la intención probablemente de poder hacer, pero no se dio la oportunidad. Y si esto lo correlacionamos con las indicaciones globales respecto al uso de resonancia magnética en época de pandemia, nos encontramos con algo que nos pareció bastante certero, que es el hecho de no llevar a resonancia magnética a pacientes que estén diagnosticados con COVID-19 o bien, ¿cierto?, que estén con posibilidades de estar contagiados, es decir, los contactos estrechos. Y esto tiene una connotación. En definitiva, la resonancia magnética tiene un rol diagnóstico bastante importante, que probablemente es la última línea de diagnóstico para muchas enfermedades, y poder tomar pacientes, ¿verdad?, con positividad en la presencia de este virus en el cuerpo, podía minimizar el uso en aquellos pacientes que realmente lo necesitaran, lo requirieran. Por lo tanto, la recomendación, de hecho, del Colegio Americano de Radiólogos era a minimizar el uso en pacientes positivos bajo sospecha de contagio, que en estos pacientes se evaluaron otras técnicas de diagnóstico para poder descartar las patologías que se estén investigando y evaluar realmente si es útil o no es útil la resonancia magnética para estos pacientes al momento de tomar decisiones clínicas, ¿cierto?, para sus tratamientos médicos. Bueno, entonces dijimos, no podemos participar en el diagnóstico, pero bueno, seguimos atendiendo en la medida de lo posible los pocos pacientes que fueron llegando a resonancia magnética. Y así nos pasó, por ejemplo, un caso como este, donde un paciente hospitalizado, dado de alta recientemente desde un hospital, desde el Hospital Padre Hurtado, llegó a hacerse una resonancia magnética, una colangioresonancia magnética, y partimos el examen y nos encontramos con esta imagen. Si ustedes se fijan, entonces, en los campos pulmonares, que se alcanzan a visualizar en el campo de visión de los planos coronales y axiales Haste, se puede apreciar un patrón de neumonía, que si bien no se caracteriza, ¿verdad?, con la nitidez y la resolución que genera la tomografía computada, sí ya hizo sospechar de que este paciente pudo haberse contagiado en su estadía hospitalaria. Y aquí tenemos, ¿cierto?, cómo se evidencian los focos de neumonía en los campos pulmonares en forma bilateral, y a este paciente se le hizo una tomografía computada que confirmó la presencia de un patrón, ¿cierto?, de tipo neumonía COVID. Entonces nos preguntamos, bueno, no podemos participar en el diagnóstico, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro rol? Y aquí entonces nos dimos cuenta de que nuestro rol en realidad está abordándose en el contexto de pandemia para aquellos pacientes que seguían un curso más bien hospitalario. Porque aquellos pacientes que están con síntomas, ¿verdad?, y que llegan a consultar a una urgencia, se les evalúa si tienen signos de neumonía, por lo tanto, después de eso son enviados a tomografía computada y se comprueba, ¿verdad?, la presencia o no de la neumonía COVID, y también se puede evaluar, como lo vio el doctor Silva, la severidad con la cual este cuadro se estaba manifestando en esos pacientes. Por lo tanto, nosotros participamos acá, participamos en la hospitalización de los pacientes. ¿Y por qué? Porque resulta que durante la hospitalización nos encontramos con aparición de síntomas tanto neurológicos como también de síntomas cardiológicos en aquellos pacientes que fueron hospitalizados en nuestra institución y que requirieron para estos síntomas, para poder resolver qué es lo que les estaba pasando, requirieron sí del uso de resonancia magnética. ¿Qué es lo que nos muestra la literatura respecto a estos temas? Que efectivamente, ¿cierto?, existen usos de resonancia magnética en pacientes COVID-19 positivos y que están asociados a estas complicaciones durante su estadía hospitalaria, o bien que se complicaron en su estadía, ¿cierto?, en casa, pero que tuvieron que volver a consultar por agudización de síntomas. Es así como esta publicación del American Journal de Neuroradiología, ¿verdad?, muestra un estudio donde, ¿cierto?, se realiza una revisión de la literatura hasta lo publicado en mayo del 2020, donde se concentran 126 pacientes de 22 artículos procedentes de 27 países, y se analiza cuáles fueron los patrones de hallazgos en las resonancias de cerebro realizadas en estos pacientes. Y se percataron entonces de que la mayor frecuencia de aparición de hallazgos dentro de estas resonancias magnéticas de cerebro correspondían a eventos agudos o subagudos de infartos cerebrovasculares. En segundo lugar, existían elementos de leucoencefalopatías, también alteraciones de la señal en secuencias FLAIR, ¿ya?, sobre todo en sectores corticales, y algunas microhemorragias, también captaciones de leptomeningia, y en mucha menor medida ya lo que ustedes ven en ese listado de signos radiológicos.
¿Qué es lo importante de esto? Bueno, nosotros tuvimos enfrentado este tipo de casos y tuvimos pacientes, por ejemplo, como este, un paciente COVID positivo, que estaban sospechando trombosis de seno venoso, que corresponde a uno de los hallazgos determinados, ¿cierto?, por esta publicación, y le hicimos entonces una resonancia de cerebro con una angioresonancia de cerebro de tipo venosa para confirmar la trombosis de seno que se estaba sospechando, y si bien este paciente era COVID positivo, ¿verdad?, este examen resultó normal. Por lo tanto, no pudimos obtener ningún paciente dentro de los hospitalizados que tuvimos o que hemos tenido hasta ahora con esta patología que presente alguno de estos síntomas. En esta otra publicación se muestran otros síntomas neurológicos y se saca los eventos vasculares, ya se excluyen este tipo de pacientes para poder entonces precisar qué es lo que puede suceder que no sea de origen vascular relacionado con la presencia del virus o de la presencia de COVID-19 en los pacientes. Entonces fue un estudio retrospectivo, ya los pacientes evaluados fueron desde el 23 de marzo hasta el 27 de abril de 2020. Todos aquellos pacientes contaron con un PCR positivo para SARS-CoV-2 y se categorizaron como pacientes hospitalizados y bajo oxigenoterapia para poder entonces determinar que estos pacientes tenían una infección severa por COVID-19. Se analizaron las manifestaciones neurológicas y los hallazgos anormales de la resonancia de cerebro que se realizaron sobre estos pacientes y, como les decía, se excluyeron aquellos que tuvieron eventos isquémicos en accidentes cerebrovasculares. Aquí los hallazgos fueron un poco diferentes, ya lo que principalmente predominó fueron imágenes hiperintensas en secuencias FLAIR y en secuencias difusión, principalmente en localizaciones mesiales temporales, y en este tipo de casos sí tuvimos un par de pacientes que tuvieron que ser estudiados por esta presencia de sospechas, ¿cierto?, de lesiones principalmente asociadas a procesos inflamatorios encefálicos, ¿ya?, y que querían ser relacionados a la presencia de COVID-19. Una serie de otros hallazgos que están enumerados ahí, tal como ustedes ven, donde principalmente predominan, ¿cierto?, estas lesiones hiperintensas en secuencias FLAIR, microhemorragias asociadas, ¿cierto?, a lesiones de distribución encefálicas globales, y también captaciones en las meninges en este tipo de resonancia magnética. Y tuvimos un caso, de hecho, en que se quiso evaluar esta situación. Aquí tenemos cómo en esta paciente se objetivó un compromiso de conciencia durante su hospitalización, se pensó, ¿cierto?, en una encefalitis por COVID-19, aparecieron estos hallazgos en la secuencia FLAIR que están básicamente en la fosa posterior, son imágenes hiperintensas, en un patrón, ¿cierto?, confluente de ambos hemisferios cerebelosos, y finalmente esta paciente siempre en los 4 estudios de PCR que se le realizó durante su estadía hospitalaria, todos ellos aparecieron con un virus no detectado, con presencia de material genético no detectado. Por lo tanto, se agotaron otras pruebas diagnósticas y en esta paciente terminó siendo una encefalitis por listeria. En la literatura también se describe una asociación en la presencia de síntomas neurológicos en pacientes COVID-19 en estadía hospitalaria, que tiene que ver con el sistema nervioso periférico, y es el caso, por ejemplo, del síndrome de Miller-Fisher asociado a COVID-19. El síndrome de Miller-Fisher es una variante del síndrome de Guillain-Barré que afecta principalmente es una neuropatía periférica de instalación aguda y que es principalmente causada por patógenos virales, bacterianos o fúngicos. Este fue un caso presuntivo reportado en la literatura y se asoció su presencia a la infección, ¿verdad?, por COVID-19 de este paciente. Estas son las imágenes publicadas en el artículo, donde se ve, ¿cierto?, una captación y una hiperintensidad en secuencias de TR largo del tercer par craneano, y que fue una situación que nosotros también vimos en un paciente. Se trató de un paciente local, un paciente de nuestra institución, un niño de 9 años, que consultó se presentó un estrabismo agudo en él, y se sospechó entonces de que pudiese existir un compromiso de pares craneanos tercero, cuarto y sexto, en contexto de un contacto estrecho a COVID-19. Y esta fue la resonancia de cerebro que se le hizo, donde efectivamente ya aparece una captación en los tercer par craneano, donde se justifica, ¿cierto?, y argumenta este síndrome de Miller-Fisher. Sin embargo, ¿verdad?, a pesar de que existían estos hallazgos de captación de medio contraste en pares craneanos periféricos, ¿verdad?, que existe una hiperintensidad en el tálamo y en el mesencéfalo, este paciente también siempre resultó con un PCR negativo, un PCR no detectado.
Con respecto a otros lugares, la aparición de síntomas cardiológicos también motivó el estudio con resonancia magnética de grupos de pacientes positivos para COVID-19. En este caso, vamos a hacer una pequeña revisión de la literatura, con un caso donde se estudiaron 100 pacientes, se realizó una cohorte de tipo perspectiva observacional. De estos 100 pacientes, 53 eran hombres, eran mujeres, y todos ellos tuvieron confirmado COVID-19. A todos ellos se les realizó una resonancia magnética de corazón posterior al cuadro agudo de COVID-19, y ese distanciamiento de la resonancia magnética, que alcanzó un promedio de 71 días, tenía el objetivo de poder descartar molestias cardiológicas que pudieran estar siendo agudas en el momento de la infección, y pretendían ver qué cambios estaban consiguiendo esta enfermedad dentro del miocardio. ¿Cuáles fueron las conclusiones principales de esta publicación? Que el 78% de los pacientes, es decir, 78 sujetos, tuvieron hallazgos anormales de la resonancia magnética cardíaca, principalmente con una disminución de la fracción de eyección cuando se les comparaba con sus grupos de controles, o es decir, sujetos normales, ¿verdad?, que tenían características de riesgo bastante similares, ¿ya? Se encontró algo que es sumamente interesante, que es la prolongación del tiempo de relajación T1 del tejido miocárdico en el 73% de los casos. Además, también se encontró una prolongación del tiempo T2 del tejido miocárdico, del tejido nativo, del T2 nativo, y eso se ocurrió en un 60% de los casos. Hubo diferencias, de hecho, entre la prolongación del T1, entre aquellos pacientes que se recuperaron de COVID-19 bajo un régimen hospitalario y de aquellos que se recuperaron en sus casas. Y esto tiene, ¿cierto?, una lógica de la severidad con la cual se presentó la enfermedad en ese tipo de pacientes. Esta diferencia no se presentó en la diferencia del tiempo T2 nativo de los tejidos miocárdicos. En un 33% de los pacientes se encontró un patrón de miocarditis en las secuencias de realce tardío, y en un 22% de los pacientes se encontró pericarditis en las secuencias de realce tardío. Aquí tenemos el ejemplo de lo publicado, y nosotros en resonancia magnética también hicimos 2 casos de resonancia magnética cardíaca con prolongación de los tiempos de relajación T1 y T2, y con presencia, ¿cierto?, de realce tardío en este paciente COVID-19 positivo. Tuvimos un caso de sospecha, sin embargo este caso resultó ser negativo. Su hallazgo, a pesar de que estaba, ¿cierto?, detectado el virus, no generó presencia de estos síntomas cardíacos. Finalmente, tenemos un síndrome inflamatorio multisistémico, que fue un caso único, aislado, de un paciente que también estuvo en contacto estrecho, que no presentó positividad a PCR, pero que sí presentó imágenes positivas para inflamación multisistémica con múltiples ganglios abdominales, inflamación en asas de intestino delgado, presencia de vidrio esmerilado en los campos pulmonares, y cuando le hicimos resonancia magnética aparecieron microhemorragias diseminadas en todo el encéfalo, como las ven ustedes en esta secuencia de susceptibilidad. ¿Cuáles son nuestras conclusiones? Todas estas imágenes que le hemos presentado y lo que hemos estado viendo son parte de los reportes preliminares. Probablemente va a existir mucho crecimiento respecto a esta data y mucha asociación y mucho análisis respecto al real impacto que tiene esta infección, ¿verdad?, en estos otros sistemas, y por lo tanto hay mucho que aclarar y mucho que definir. Se requiere mucha más evidencia para poder tomar, ¿cierto?, conclusiones especiales. Sin embargo, lo que podemos decir es que, si bien la resonancia magnética tiene un aporte menor en la detección, su rol sigue siendo importante para poder ayudar en aquellos compromisos en otros sistemas, ¿cierto?, para aquellos pacientes que tienen infecciones más severas. Me sumo al agradecimiento a todo nuestro equipo. Agradecemos al equipo de TENS, de tecnólogos de resonancia magnética, a nuestro equipo de secretarias, ¿cierto?, y a nuestro equipo de limpieza, y a nuestros enfermeros y enfermeras de resonancia magnética por todo el trabajo que han realizado durante este periodo. Muchas gracias.